nuevamente a la casa del Señor. Iglesia Bautista de Benecer les da la más cordial bienvenida. Si hay un día muy especial durante el año, hermanos, es el día de la celebración de la madre, ¿cierto? Si hay algún día del año tan especial, es el día que se celebra a las madres. Y yo siempre me he hecho una pregunta, hermanos: ¿por qué será que el día de las madres se celebra mucho más allá o le dan mucho más importancia que el día del padre? ¿Por qué a los padres no les dan tanta importancia como al día de la madre? Muchos de nosotros, yo lo digo por mi persona, hermanos, cuando mi mamá vivía, hacíamos un montón de cosas. Yo lamentablemente perdí a mi madre hace 15 años. Mi madre de 43 años falleció de cáncer. Hace 15 años que mi madre falleció, y yo le decía el otro día a mi esposa: no sé por qué el Señor me está recordando tanto a mi mamá. Yo nunca había recordado tanto, y yo he tenido la paz en el Señor y he vivido en el Señor. Después de que falleció mi madre, yo conocí del Señor, vine a los pies de Cristo y he caminado en los pies de Cristo y he caminado con el Señor. Y yo haciendo a través de esa pregunta y extrañando a mi mamá, ¿por qué es que le damos la más importancia al Día de las Madres que al Día del Padre? Pues déjenme decirle, hermanos, que tenemos que reconocer que en muchas, escúchelo bien, que en muchas, pero en muchas familias, la madre es quien ha marcado la diferencia. El día de hoy, hermanos, yo voy a predicar acerca de eso, de esas madres que han marcado la diferencia, porque muchas se hacen llamar madres. Muchas de ustedes son madres, pero no han marcado la diferencia. Pastor, ¿qué es lo que me está tratando de decir? Que entonces, hermanos, si vamos a la Biblia, si vamos exactamente a lo que dice la palabra del Señor, muchas mujeres que fueron madres en la palabra del Señor, pero no marcaron la diferencia. Pero hay muchas mujeres en la palabra del Señor que han ido más allá, que se han sacrificado, que han sacado a sus hijos adelante, que han dado la vida por sus hijos y que han forjado una vida llena de esfuerzos, dedicación, solamente porque quieren marcar la diferencia en este mundo lleno de maldad por sus hijos. Una vez, un joven que había sufrido por su padre me dijo, un joven me dijo hace años atrás, me dijo: ¿sabes qué? Dice, yo sufrí por mi padre, un padre alcohólico, un padre jugador de baraja, un padre que les pegaba, un padre que maltrataba a su madre. Y me dijo una vez, me dijo: ¿sabes qué? Dijo, madre, dijo, solamente hay una. Padre, dice, donde quiera me lo encuentro. Porque el Padre siempre ha vivido en nuestra vida solamente para pegarnos, solamente para maltratarnos. Mi mamá ha sufrido incondicionalmente, se ha metido, ha sufrido los golpes que mi papá le ha dado por defendernos a nosotros. Mi mamá se ha quitado el taco de la boca por dárnoslo a nosotros. Y yo me acordaba de esas palabras. Una madre es la que marca la diferencia. Tenemos que tener bien claro que la Biblia no dice que todos o que todas las mujeres serán madres. Vemos en la Biblia que hay muchas mujeres que no fueron madres. Pues hay muchas mujeres que Dios ha querido que no tengan hijos porque Dios tiene otro propósito para sus vidas. Pero sí dice la palabra de Dios que a la mujer que Dios le dio la dicha, la bendición de convertirse en madre, tiene que tomar con mucha seriedad y la responsabilidad, y es un privilegio que usted se convierta en madre.
Yo con mi esposa, nosotros sufrimos por 9 largos años. Y mi esposa más. Mi esposa sufría al no saber lo que era ser madre. Ella sufrió muchísimo y yo la miraba. Ahora que Dios nos ha permitido y nos ha dado el privilegio de ser padres de esa maravillosa niña, yo miro la felicidad con que mi esposa cuida a esa niña. Ha tomado la responsabilidad, la seriedad verdaderamente que Dios le otorgó esa bendición para que fuera madre de Génesis. Tiene que en todas las palabras ser una madre de verdad, una madre que marque la diferencia. Tiene que primeramente usted, madre, amarte a ti misma, respetarte a ti misma, valorarte a ti misma para que puedas valorar a tu esposo, para que puedas respetar, para que puedas amar, para que puedas ser la ayuda idónea que el Señor manda en su palabra, para que tú seas la ayuda idónea que marque la diferencia primeramente como madre, para que puedas ayudar, para que puedas apoyar a tu esposo y a tus hijos. Pero si tú no marcas la diferencia, tú no puedes ser esa ayuda idónea que el Señor manda en su palabra, que necesita tu esposo, que necesita tus hijos, porque nosotros como hijos, nosotros como esposos necesitamos esa madre que tome el riesgo y que sea la que marque la diferencia en la vida para poder servirle y agradarle a nuestro Señor. Toda mujer que Dios ha permitido ser madre tiene que saber que su papel de madre puede tener un impacto muy importante. Tiene que tener un impacto muy grande, tanto positivo como negativo, sobre la vida de sus hijos. Pues la madre es, hermanos, la primera, escúchelo bien, la madre es la primera que da el afecto a aquel niño. Es la primera maestra. Las madres es la primera que disciplina, y la madre es la primera que alimenta a sus hijos. Y esto tiene un efecto muy grande en la vida de sus hijos. Pero en esta mañana o en esta tarde, hermanos, vamos a reflexionar por medio de la palabra de Dios qué características tiene que tener una madre que marque la diferencia en la vida de sus hijos. Es decir, que su influencia es de bendición para su desarrollo. Su influencia es determinante para que sus hijos e hijas tengan una vida llena de bendición. No solamente es tener hijos y muchos, no, eso no determina, sino que tus hijos tengan una vida de bendición, y más una vida de bendición en los caminos de nuestro Señor. Por lo tanto, si tú quieres ser una madre que marque la diferencia, te pido por favor que prestes atención a lo que el Señor ha puesto en esta mañana, que yo te traiga para que el Señor te haga esa madre que marque la diferencia, que hagas una pauta en tu vida y que veas en las cosas en las cuales tú como madre que eres tienes que confrontar, tienes que recibir para hacer la diferencia ante tus hijos y ante el mundo que te rodea, ante el mundo que te señala como madre que eres. Veamos en la Biblia las características principales de algunas madres que son mencionadas en la palabra de Dios, hermanos, por medio de las cuales podemos ver qué necesita una mujer para tener una influencia positiva en la vida de sus hijos. Proverbios. Y no voy a predicar de la mujer virtuosa. Hoy en día en todas las congregaciones se predica de eso, de la mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? Pero voy a predicar y voy a agarrar estos versículos solamente de Proverbios, y el título que le puse a la predicación es este: madres que marcan la diferencia. Proverbios 31. Cuando lo tenga, hermano, ya sabe, póngase de pie en reverencia a la palabra de nuestro Señor, con un fuerte amén para saber que ya lo encontró, y que usted sí lee su Biblia porque ya lo tiene. Amén. Amén. Gloria a Dios por nuestro hermano. ¿Lo tenemos? Amén.
Amén. Amén. Dice la palabra del Señor así, hermanos. Proverbios 31, 28. Se levantarán sus hijos y la llamarán Bienaventurada. Se levantarán sus hijos y la llamarán Bienaventurada. y su marido también. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú, Sobrepasas a todas. engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esta será Alabada. Amantísimo Padre Celestial, vengo delante de ti nuevamente, Señor. Señor, que en esta hora, Padre Santo, seas tú tomando posición de mis labios, de mi garganta, Señor, de mi cuerpo, de mi mente, de mi corazón, Padre. No permita, Señor, que salga una palabra, Padre, a las cuales pueda lastimar a tu iglesia, Señor. Señor, no permitas que en mi voz, Señor, que en mi lengua, Padre Santo, salgan palabras que lastimen a tu pueblo, Señor. No lo permitas, Padre. Te pido, Señor, que seas tú usando mis labios, que seas tú, Señor, usando mi voz, Padre, y que puedan salir palabras, Señor, a las cuales puedas edificar a tu iglesia, a las cuales puedas edificar, Señor, a tu pueblo, Padre Santo, y que la gloria y la honra sea para ti, Señor. Que esta predicación, Señor, sea de bendición para estas madres, tanto como a nosotros, esposos que somos, Señor, para poder poner en práctica, Padre Santo, y que esa mujer, esa compañera, Señor, que has puesto a nuestro lado, Padre, que sea esa ayuda idónea, Señor, a la cual podamos alabar tu santo nombre, Padre. En tus manos estamos, Señor. Glorifícate, porque lo he orado en el nombre que tiene poder de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Dice la palabra del Señor: sus hijos la llamarán bienaventurada, sus hijos la honrarán. Cuando tú, madre, cuando tu mamá marca la diferencia, tus hijos te alabarán. Cuando tu mamá marque la diferencia, tu esposo también te alabará. Hermanos, hoy en día como que el papel de madre lo toman muy a la ligera. ¿Cuántas mujeres que tienen la dicha o la bendición de ser madre, y las que no lo son, muchas de ellas quisieran marcar la diferencia? ¿Y por qué se los digo? Porque muchas de ellas, hermano, hoy en día regalan a sus hijos. En el rancho se ha dado una epidemia, hermanos, que tienen hijos por donde quieren, que los regalan como si fueran animalitos. Es más, los animales ni se regalan, se venden, pero ellas no, regalan a sus niños. Muchas mujeres que hemos visto que tiran a sus hijos, muchas mujeres que hemos visto que abortan a sus hijos, muchas mujeres que hemos visto, hermanos, que maltratan a sus hijos, muchas mujeres que miramos que obligan a sus hijos. El otro día aquí, hermanos, para ser exacto, por la Alameda y la Walsburg, ahí está un shopping center enfrente de Belma. En ese shopping center, hermano, yo iba saliendo y estaba una mujer con dos hijos, con dos niñitos pequeñitos, y ella estaba pidiendo que por sus hijos, y yo entré a comprar algo a la tienda. Yo compré y ahí tenía un letrero que decía que estaba pidiendo por sus hijos. Es como de la raza de los indios, de por allá, no sé, hermanos, de los árabes, no sé de dónde, se miraba así, traía algo en la cabeza. Entonces yo pasé y fui a la tienda, y de regreso miré, de verdad, hermanos, de verdad, miré a la mujer esta subiéndose en un carro nuevo, el carro de los buenos, con su esposo. Yo no sé por qué esas madres, de verdad se los voy a decir, Dios les permite ser madres, para que abusen, para que obliguen a sus hijos para dar lástima. Esas no marcan la diferencia. Esas mujeres no marcan la diferencia. Dios les ha dado el privilegio de ser madres y debemos, por lo tanto, marcar diferencia. Casi aquí la mayoría, bueno, no la mayoría, tienen niños pequeños. Anita, ¿dónde está Anita? No la miré. Hermano, tráeme a Anita, por favor. Tráigame a Anita, dígale que venga para acá. Acá la solicito.
Anita tiene niños pequeños, Beralí tiene niños pequeños, la hermana Alejandra tiene niños pequeños, la hermana Adriana tiene niños pequeños, Ozzy Junior, su esposa pues también tiene niños pequeños, Yuneisi tiene niños pequeños, muchos tienen niños pequeños, ¿verdad? Muchas hermanas o muchas mujeres que están aquí presentes tienen niños pequeños. No les quiero predicar solamente a ellas, hermano. No, también es para usted que ya tiene los hijos grandes. También es para usted que ya sus hijos están casados. También esta predicación es para usted que sus hijos ya se fueron de su casa. Y usted va a hacer un reencuentro ahorita, a lo cual falló, a lo cual no hizo la diferencia, o a lo cual aún no está marcando la diferencia. Porque todas las madres deben de marcar diferencia para que sus hijos las llamen bienaventurados, para que sus hijos las honren, para que su esposo también la alabe. Deben de marcar diferencia. Deben, hermanas, madres, deben de marcar diferencia. A las jovencitas también se los digo, que el día de mañana tú vas a ser madre, y por lo tanto tienes que tomar este libro en tus manos y leerlo y ver lo que el Señor manda en su palabra, para que seas una madre que tome el riesgo y marques la diferencia en este mundo lleno de maldad. Porque si tú no quieres tomar el reto de marcar diferencia, vas a ser una más de las madres del montón, vas a ser una más de las madres de la chusma, vas a ser una más de las madres de la muchedumbre que solamente son madres porque tienen por dónde ser madres. Pero el Señor nos manda en su palabra que las madres deben de marcar una diferencia, tanto en el mundo con sus hijos, con su esposo y con todo el mundo que los está rodeando. Que sean madres diferentes a las que el mundo está acostumbrado a dar. Que tú seas madre que tienes el privilegio, que tienes la dicha, tienes la bendición de ser madre, pero sea una madre que marque la diferencia. Primera madre que marcó la diferencia fue Jocabed. ¿Quién fue Jocabed? La mamá de Moisés. Éxodo 2. Éxodo 2. Del 1 al 10 dice la palabra del Señor así, hermanos. Me voy a ir rápido. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndolo que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó. Sí dice así, ¿verdad? Y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecía. Y la hija del faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que le tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija del faraón: iré a llamar una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la niña del faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas te saqué. Cuando Jocabed, hermanos, quedó embarazada, el decreto
de Faraón estaba vigente. Si era niña, vivía. Si era niño, tenía que morir. Cuando llegó el momento, hermanos, del parto, supo que era varón. Es decir, tenía que morir Moisés. Pero ella valientemente, a pesar de todo, decidió esconderlo para preservarle la vida. En nuestro país, hermanos, hay muchísimas, pero muchísimas Jocabés, como hoy en Estados Unidos. Hay muchas Jocabés también. Mujeres que, a pesar de que quizás se dieron cuenta que su embarazo no era en una buena época, o que eran solteras, o que no tenían dinero, o que estaban jovencitas, o que fueron rechazadas por sus padres o por el padre del bebé, hermanos, no se avergonzaron de su familia, pero valientemente dijeron en su corazón: no lo voy a matar y voy a tener al bebé. Quizás no has podido darle a tu hijo lo que tú quisieras darle. Quizás tú no le has dado a tus hijos lo que tus hijos se merecen. Quizás tú no les has dado a tus hijos una buena escuela. Quizás tú no les has dado a tus hijos una buena casa. O quizás tú no les has dado a tus hijos una buena educación en un colegio privado. Pero tú, que eres madre, has marcado la diferencia en su vida, porque a pesar de todo lo que tuviste que sufrir por haber salido embarazada, dijiste que tu hijo tenía que nacer. Y mayormente cuando tú pones en las manos de Dios para marcar la diferencia y haces creer a tus hijos y haces crecer a tus hijos en los caminos de Dios, tú estás marcando la diferencia. A pesar de que tu esposo, a pesar de que tus padres no te apoyen, tú estás marcando la diferencia y te estás esforzando en llevar a tus hijos en los caminos de Dios. He visto, hermanos, padres y madres que sus hijos son berrinchudos. He visto a hijos que son rebeldes. He visto a hijos, hermanos, que son malcriados. Pero ¿sabes por qué esos hijos son malcriados? Porque tú no has marcado la diferencia. ¿Sabes por qué tus hijos son berrinchudos? Porque tú no has marcado la diferencia. ¿Por qué no has marcado la diferencia? Porque tú todavía, aún el día de hoy, te pones a reírles el chiste. Yo he visto padres que sus hijos les dicen esto y ya van los padres. He visto hijos que se les ponen cara a cara a los papás, a las mamás, y ya van y se lo complacen. Por eso es que tienes unos hijos berrinchudos, unos hijos, hermanos, que realmente no quieren y no te hacen caso. Ay, pero mira qué bonito se ve, pastor. Mire, he visto niños, hijos de hombres, de familias cristianas, hermanos. He visto niños de familias cristianas que le dicen maldiciones o le pegan a la mamá y le ríen el chiste. He visto hijos cristianos, supuestamente cristianos, que hacen unos berrinches en las tiendas y aún los papás le ríen el chiste. Ay, pero es que se ve hermoso. El otro día, hermanos, yo estaba viendo un niño pequeñito. Ese niño yo creo tiene como uno alrededor de 7, 8 años. Y lo miré con un cigarro. Y le dije al papá: oye, ¿a poco dejas de fumar a tu hijo? Dice: qué hermoso se ve mi hijo. Y le dije a la mamá, y dice: ¿no se ve chistoso? Hermanos, hoy en día pensamos que eso chistoso se ve bien. Pero el día que tu hijo esté en una cárcel por drogadicto, el día que esté tu hijo muerto en la drogadicción, muerto en el alcoholismo, entonces ve y ríe el chiste que hizo tu hijo cuando estaba pequeño, cuando tú no quisiste hacer la diferencia en esa criatura, cuando tú no aceptaste y corregiste a ese niño. Hoy en día, hermanos, niños pequeños
que dicen unas maldiciones y los papás felices porque digan maldiciones, porque usted no quiere marcar la diferencia en su familia. Las mamás deben de marcar la diferencia en todos los aspectos con sus hijos. No es que sean nomás ustedes las responsables, sino que ustedes son los que pasan más tiempo con ellos para que puedan hacer la diferencia de esos niños. Nosotros como hijos de Dios, como cristianos que somos, debemos de marcar una diferencia para que nuestros hijos caminen en los caminos de Dios. Cuando fui a predicar a Texas, yo les dije a los hermanos: si tu joven no quiere venir, no lo hagas venir. Si tu hijo no quiere venir a la iglesia, no lo obligues a venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque no va a venir a escuchar, va a venir a regañadientes y va a sufrir. Ora mejor por tu hijo, gánate el corazón de tu hijo, éntrale a tu hijo, que tu testimonio en tu casa sea la que marque la diferencia y un día puedas traer a tus hijos a los caminos de nuestro Señor. Necesitamos hacer la pauta en nuestra vida y marcar la diferencia en nuestra vida para que nuestros hijos no se desvíen, para que nuestros hijos no se alejen y no estén en el mundo y un día Satanás se los lleve y te los arrebate, y ya que sea demasiado tarde. Y después viene el pastor: ore por mi hijo que mire que anda en las drogas. Hermana, porque usted no marcó la diferencia con sus hijos. Segunda madre que marcó la diferencia fue Ana, la madre de Samuel. Primera de Samuel 1. Primera de Samuel 1, 26. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Dice la palabra del Señor así. 1:26. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. En 2:18 dice la palabra del Señor así, en 2:18 de Primera de Samuel. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Ana, hermanos, oró grandemente por concebir a un hijo. Ana sufrió muchísimo, y yo la puedo entender. ¿Cómo sufrió Ana por no tener familia? Yo puedo entender cómo es que sufrió Ana por no poder concebir. Ana oró grandemente, hermanos, para concebir un hijo, pues ella era estéril. A nosotros los doctores nos dijeron que jamás íbamos a tener familia. A mi esposa los doctores la corrieron y le dijeron: ¿sabes qué? Vete, tú no puedes concebir por el problema que tú tienes. Pero eso dijeron los doctores. Pero Dios tenía otro propósito para con su vida. Al igual que Ana, hermanos, y el Señor le regaló la bendición de ser madre. Eso es un privilegio, hermano. Es un privilegio. Pero cuando su hijo nació, lo dedicó su hijo al Señor. Ella lo llevó a la casa de Dios y Samuel creció ahí con el sacerdote. Samuel vivía en la casa de Dios, pues estaba consagrado para Dios. Y el vivir en la casa de Dios marcó una diferencia en la vida del joven. Y ahí va para ustedes, jóvenes. Ahí va para ustedes. Era un joven agradable a Dios. Era un joven que por la dedicación
por la diferencia, porque su madre quiso marcar diferencia, hermanos. Ella claramente se podía quedar con el niño. Es más, cuando ya nació el niño, ella se le hubiera podido olvidar que ella dijo un día que si le permitiría a Dios concebir, ella le iba a dedicar su hijo a Dios. Ella se le hubiera podido olvidar, pero no olvidó su promesa. Como usted olvida la promesa que le ha hecho a su Dios. Muchos de nosotros, hermanos, nos olvidamos la promesa que le hemos hecho a Dios. Muchos de nosotros queremos caminar con Dios y hacemos promesas, hacemos pactos. Es más, decimos: Señor, si tú me ayudas, si tú me concedes hacer esto, si tú me concedes tener esto otro. Hoy en día, jóvenes, hoy en día, muchos de nosotros, digo jóvenes porque me siento joven, amén. Muchos de nosotros piden a Dios por una esposa o un esposo consagrado a Él, pero no saben esperar en Dios. En la escuela dominicana hablábamos que nosotros nos falta esperar en Dios, porque no hemos aprendido a esperar en Dios. Ana, hermanos, marcó una diferencia. Ella claramente, hermanos, le entregó, consagró a Samuel a Dios. ¿Cuántas madres han clamado grandemente por tener sus hijos, pero hoy que los tienen, no, escúchalo bien, no los traen a la casa de Dios, los dejan en casa, no los traen a la escuela bíblica por la razón que usted quiera decir, o por la excusa que usted quiera poner, o por la situación que usted quiera poner? Pero su hijo sí vive en su casa. Yo hace un momento les dije, si su joven no quiere venir, no lo traiga. ¿Se acuerdan? Pero si su hijo está viviendo en su casa, la responsabilidad es de usted que marque una diferencia en sus hijos. Usted sí le permite a su hijo fumar en su casa. Usted sí le permite a su hijo tomar en su casa. Usted sí le permite a su hijo que él haga lo que él quiera hacer, pero no puede traerlo a la casa del Señor, porque usted no está marcando la diferencia. Cuando una madre verdaderamente quiere marcar la diferencia, se le lee a su hijo y le dice: ¿sabes qué? Mientras vivas en mi casa, vas a hacer lo que dice la palabra de nuestro Señor. Yo tengo que marcar la diferencia en mi casa para que mi hijo llegue a la casa del Señor, para que mi hijo se someta a lo que dice la palabra de nuestro Señor. Si su hijo no vive en su casa, gloria a Dios, ore por su hijo, y un día su hijo lo va a ver aquí. Pero mientras su hijo viva aquí, no le permita hacer berrinches en su casa, no le permite que fuma, no le permita que tome, no le permita que haga drogas, no le permite que su casa sea un hotel y llegue a la hora que quiera. Usted tiene que marcar la diferencia y poner las reglas en su casa. Usted es una sierva de Dios. Dos hermanas son siervas de Dios. Si usted es una sierva de Dios, tiene que poner las cosas de Dios en primer lugar para que marque la diferencia en sus hijos. Y si no quiere marcar la diferencia, su hijo va a estar en problemas el día de mañana. Si usted permite que sus hijos hagan esas parties que les llaman ellos, yo estuve en esos parties donde hay drogas, donde hay sexo, donde hay alcohol, donde hay prostitución, donde hay toda clase de engaño de Satanás que quiere destruir a sus hijos. ¿Quieres marcar la diferencia, madre? Empieza a marcarla. Ana le dedicó a Samuel a Dios. Tienes que orar por tus hijos. Tienes que llamar a tus hijos
a que compartan la palabra del Señor. Tienes que llamar a tus hijos a que vengan y lloren juntos y lean la palabra del Señor juntos, para que vean que tú estás marcando la diferencia en sus vidas. Tercer madre que marcó la diferencia: la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Quién es Zebedeo? ¿Quién fue la madre? Yo ni la conozco en la Biblia. Es más, en la Biblia una sola vez se habla. ¿Habían escuchado de la madre de los hijos de Zebedeo? ¿Habían escuchado de la madre o de la esposa de Zebedeo? Y que tenía dos hijos a los cuales fueron discípulos de nuestro Señor. Mateo 20. Y yo le dije a una hermana, yo hoy no voy a predicar fuerte, no voy a decirles cosas, sino que hoy es un día para alabar a la madre, para darle gloria y la honra al Señor. Pero el Señor puso esto en mi corazón, que debemos de ser madres que marquen la diferencia en la vida de sus hijos, en la vida de su esposo y en la vida del mundo que los rodea. Amén, por las hermanas que están presentes. Mateo 20 dice la palabra del Señor así. ¿Lo tenemos? Amén. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiendo algo. Y le dijo el Señor: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino, fíjense bien, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondió y dijo: no sabéis lo que pedéis. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizados? Y ellos le dijeron: podemos. La madre de los discípulos, de estos dos discípulos, hermanos, de Jesús, más allegados a él, realmente no sabía lo que estaba pidiendo, pero es de admirar los sueños y planes que ella tenía con sus hijos. Ellos eran pescadores, pero su madre tenía un sueño más grande para ellos. Y yo vengo a ti, madre, que tú eres cristiana. Madre, tú que tienes el privilegio, mamá, de tener a tus hijos. ¿Cuáles son los planes para tus hijos? ¿Cuáles son los planes que tú tienes para tus hijos? Pastor, ya es muy tarde. Mis hijos ya se casaron, mis hijos ya se fueron, mis hijos ya están grandes. Yo ya no puedo depender de ellos. Hermana, si quieres marcar la diferencia, márcala orando por tus hijos. Si tú quieres hacer la diferencia, madre, por tus hijos que ya no están contigo, marca la diferencia orando por esos hijos. ¿Cuáles son los sueños que tienes para tus hijos? ¿Cuáles son los sueños que tú quieres que marquen la diferencia en tus hijos? ¿Cuántas veces has orado por tus hijos? ¿Cuántas veces, madre, cuántas veces, mamá, se los has entregado verdaderamente a Dios? Esta mujer, hermanos, era una mujer muy inteligente, pues para el futuro de sus hijos no anduvo hablando con personas influyentes, sino que fue directamente con nuestro Señor Jesús. Donde tú, mamá, debes marcar la diferencia, ir con Jesús y entregárselos a Él, dedicárselos a Él, para que Él haga con tus hijos lo que Él quiera hacer. Porque los hombres harán un montón de cosas con tus hijos. Tú quieres unos hombres de bien, tú quieres unas mujeres de bien, tú quieres que tu hija, madre, marque la diferencia. Empieza tú marcando la diferencia. No es fácil, claro que no es fácil. Tienes hijas, tienes hijos. La petición, hermanos,
de la madre de ellos, no era posible que el Señor se la concediese, pues eso ya estaba determinado por el Padre Celestial. Pero hay otras muchísimas peticiones que tú, mamá de familia, que tú, madre que marca la diferencia, le puedes pedir al Señor, porque Él tiene el poder para concederlos, porque el Señor tiene el control, madre, mamá, de que tu hijo salga de las drogas, porque el Señor tiene el control de sacar a tu hijo del alcoholismo que se encuentra, porque Dios tiene el control de cambiar aún a tu esposo que tienes a tu lado y que es un esposo inconverso, como el papá de Timoteo, que era un papá inconverso, que era un papá que no era cristiano, pero porque su abuela y su madre marcaron la diferencia, Timoteo fue y le sirvió a nuestro Señor y fue un tremendo predicador, porque no le importó que su esposo no fuera convertido, sino que ella puso en su corazón marcar la diferencia para que Timoteo le sirviera y le agradara a nuestro Señor. Hermana, feliz Día de la Madre. ¿Quieres marcar la diferencia? Amén. Que tu fe sea real, que tú seas una cristiana verdadera, entregada a Dios, y no porque sean tus hijos solapes el pecado. No porque sean tus hijos no los malcríes, porque el día de mañana eso es lo que vas a recibir, porque tú estás malcriando a ese niño pequeño, a lo cual tú desde hoy puedes marcar una diferencia para entregárselo en las manos de nuestro Señor. ¿Quieres marcar la diferencia? Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, vengo a ti, Señor. Señor, te pido, Padre Santo, por estas madres que han marcado la diferencia, Señor. Te pido, Señor, que tomes el control de cada una de estas mamás. Son muchas. Gloria a Dios que el día de hoy tuvimos muchas. Gloria a Dios que hoy vinieron y dispusieron en su corazón venir, Señor, a escuchar de tu palabra. Señor, solamente tú les entregaste lo que les tenías que entregar a cada una de ellas. No permita, Señor, que estas mamás encubran el pecado de su hijo. No permita, Señor, que estas mamás encubran el pecado del padre. No permita, Señor. No permitas, Padre, que estas mamás pierdan la fe, Señor, sino que estas mamás sean reales, Padre, sino que estas mamás sean cristianas verdaderas, Señor, sino que estas mamás, Señor, caminen con el temor tuyo, Padre, glorificándote a ti siempre, Padre. Te pido, Señor, por sus hijos, por cada uno por igual, Señor. Sabes tú bien, Padre, dónde se encuentran sus hijos. Muchos alejados, muchos en la cárcel, muchos fumando, tomando, haciendo drogas. Señor, los pongo en tus manos a ellos, Padre. Que si su madre marca la diferencia, Señor, eso pueda penetrar hasta lo más profundo del corazón de sus hijos, Señor. Y yo te pido, Padre Santo, que un día los hagas cruzar por esas puertas. Que seas tú glorificándote, Señor, en sus vidas. Pero que escuches el clamor de estas madres que quieren marcar diferencia, Señor. Hermana, el día de hoy quiero solamente orar por ti. Si tú quieres marcar la diferencia, levántate de tu lugar. Le has fallado a Dios, le has fallado a Dios. Y muchas veces le has fallado. Pero si de hoy en adelante quieres marcar la diferencia, te invito a que te levantes de tu lugar y vengas al altar para orar por ti. Porque tú quieres hacer una diferencia
en este mundo. En este mundo lleno de maldad. En este mundo que Satanás nos tiene cegados. En este mundo que Satanás quiere arrebatarnos a nuestros hijos. En este mundo que Satanás nos tiene endiosados con el trabajo, que nos tiene endiosados con lo material, que nos tiene endiosados con los placeres de este mundo, que satisfacen tu carne, que satisfacen, porque tú solamente quieres satisfacer tu carne, y por eso cubres el pecado. Cubres el pecado que tus hijos están cometiendo, porque tú no quieres marcar la diferencia. Señor, te pido a estas madres, por estas madres, Señor, que aquí están presentes, Padre. Tú conoces el corazón de cada una de ellas, Señor. Tú conoces, Padre, dónde se encuentran sus hijos. Tú conoces, Señor, el caminar, el sentir de sus hijos, Señor. Pero ellos están delante de ti, Padre, clamando a ti por la vida de sus hijos, por la vida de su esposo, por la vida de su familia, Señor. Y te pido, Padre, que seas tú abrazándolas, que seas tú cobijándolas, Señor, y que tomes el control de sus vidas. Pero tome el control, Señor, para que puedan marcar la diferencia de hoy en adelante, Padre. Que sean verdaderamente esa ayuda idónea que necesita su esposo, para que juntos de la mano, Señor, marquen una diferencia y puedan servirte y agradarte, Señor. Que ellas no sean piedras de tropiezo, Señor, para sus esposos, para sus hijos, Señor, sino que sean unas madres que marquen la diferencia para glorificarte solamente a ti, Señor. Te pido por cada una de ellas, Señor, que han decidido, que se han decidido y se han levantado, Señor, y se han postrado delante de ti, Padre. Señor, sé con ellas, bendícelas, cuídalas, protégelas, llévalas de tu mano, Señor. Tómalas, Padre, en el hueco de tu mano, y que tu nombre sea glorificado en la vida de cada una de ellas, porque te lo he orado, Señor, en el nombre que tiene poder, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.